Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar del Instituto PYME, espero que estén bien. Hoy la idea es tener una charla sobre cómo pasar de la idea del prototipo y más que nada una charla de sensibilización, donde se van a brindar tips y herramientas para que uno pueda entender esta dinámica. No va a ser una charla muy profunda, porque si no requeriría mucho más tiempo. Así que bueno, ya les aviso que va a ser más que nada para que estén al tanto de las distintas herramientas que nos pueden contar para pasar de una idea a un prototipo y empezar a tratar este tipo de cuestiones. Para ello vamos a contar con Paola Simonetti, ella es consultora y facilitadora de metodologías ágiles del área de responsabilidad social de IBM, ¿verdad? Paola, lo dije bien. Así es. Bueno, fantástico, Paola. Bueno, si querés, ya podemos empezar a arrancar. Te dejo el auditorio todo tuyo. Que así era, como lo dijiste, y muchas gracias. Gracias a todos por sumarse. Vamos a comenzar con algunas ideas disparadoras. Lo que sí les voy a pedir es que si tienen dudas, vayan anotando en el chat y si podemos, vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, comenzamos entonces. Mi nombre es Paola Simonetti, como dijo Matías, ahí tienen mis datos, pueden contactarme por LinkedIn o hacerme preguntas por LinkedIn o por Twitter, cualquier duda que quede, seguimos en contacto por ahí. Bueno, muy bien, la agenda de hoy, lo que vamos a tratar es acerca de la transformación digital, qué significa a grandes rasgos transformación digital y dónde están hoy las empresas, cuáles son las bases de una cultura ágil y cómo ir de una idea a un prototipo utilizando metodologías ágiles. Entonces, vamos a hacer una cosa primero, antes que nada. ¿Alguno está trabajando o está sufriendo o está viviendo o está experimentando una transformación digital en su empresa? ¿Me pueden anotar en el chat? ¿Cómo, perdón? Que en una empresa se están desarrollando algunos procesos. Héctor, Leo. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces si querés, a medida que vamos avanzando, después nos pueden ir dejando comentarios de qué experiencia están viviendo. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de transformación digital, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de un modelo. Cuando hablamos de un modelo, hablamos de algo integral en la empresa, algo que va a afectar no solo los procesos y digamos, internos, sino a toda la organización. Y esto es lo interesante, ¿no? Poder vivirlo desde una integración, de cómo sumamos esas nuevas tecnologías que vemos que pueden sernos útiles a cada área de la empresa, no solo para decir que tenemos una nueva tecnología en funcionamiento, sino porque eso nos va a afectar en la forma de comunicarnos con nuestros clientes, comunicarnos internamente, va a afectar nuestros procesos, va a afectar nuestra cultura. Entonces es muy importante que desde un principio entendamos que la transformación digital es un modelo, no algo que solo aplico para atraer o porque hay una tecnología que me gustó y la quiero implementar. Lleva todo un concepto de transformación cultural. Y el objetivo que busca siempre es optimizar los procesos, mejorar la competitividad de la empresa y obviamente darle valor añadido a nuestro cliente. Con lo cual, si no lleva ese objetivo, es como que va directo al fracaso, porque estoy haciendo algo que no tiene una estrategia, con lo cual volvemos al comienzo y esta transformación digital es una estrategia y es un modelo a implementar en todas las áreas de la empresa. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? Al principio voy a ir un poco más despacio para que si hay algo que no se entiende puedan sumarlo al chat y poder contestarlo. Ahí, Paola, te cuento que en el chat de YouTube están comentando que se tuvieron que adaptar a los medios digitales. Perfecto, buenísimo. Me gusta, me gusta. Esto tuvo que ver probablemente con toda la situación actual de pandemia. Bueno, bien. El tema es que ahí seguramente ellos habrán vivido toda una transformación interna a partir de que tuvieron que adaptarse, con lo cual bueno, sería interesante conocer si ellos nos quieren escribir qué es lo que fueron viviendo en los procesos internos. Bueno, continuamos. Entonces, para hacer frente a todo este nuevo escenario, necesitamos herramientas que nos permitan ser más creativos. Y lo mismo, volvemos a hablar de cultura. Yo puedo tener un equipo creativo, pero si el espacio que le doy no es creativo y no genero los procesos para que este equipo genere
creatividad, o sea, sea creativo para generar productos y servicios más innovadores, eso va a ser a corto plazo. Con lo cual volvemos a hablar de cultura y estamos hablando de cultura agile, que es, como decía Matías, una metodología que hoy está bastante de moda en, digamos, en lo que son las empresas, se está hablando mucho y está costando implementarlo, porque, digamos, no es una cuestión de, o sea, es una metodología muy simple, muy sencilla, muy visual, pero no es tan fácil de llevar y de hacerlo parte del ADN de una empresa, ¿sí? Cuesta un tiempo. Además, no olvidemos que nosotros somos parte de una cadena de valor, no estamos solos en el mercado. Somos parte de una cadena de valor, tenemos proveedores, tenemos clientes, y además somos parte de un ecosistema con el cual interactuamos. Entonces nosotros podemos ser muy agile y estar muy en la movida, pero si de repente empezamos a trabajar con un cliente que es muy jerárquico, por ejemplo, o esta nueva cultura no la tiene tan incorporada, y va a costar un proceso de adaptación. Y lo que tiene de lindo es que esta co-creación y este proceso nos va a permitir conocernos aún más. Entonces va a terminar siendo algo totalmente constructivo para ambas partes, si así lo queremos. Entonces, empecemos con Agile. ¿Cuáles son los conceptos de Agile? Lo primero que tenemos que pensar es en otro concepto que se ha puesto de moda, que lo voy a decir en inglés solamente pero lo voy a decir en ambos idiomas solamente porque hay muchas cosas de esta metodología que como nació en inglés las van a encontrar en inglés y su traducción en español es diferente según quien lo haya traducido. Entonces, más allá de que hay cosas comunes, está bueno que por lo menos les resuene si lo encuentran en inglés. La palabra que se ha puesto de moda también es User Experience. ¿Qué significa eso? Es un modelo centrado en las personas, en la experiencia de las personas. Nosotros cuando hacemos un modelo de negocios, empezamos a pensar a partir de ahora, o bueno, hay empresas que ya han empezado a pensar y están trabajando con un modelo más centrado en la persona a la cual yo quiero mejorarle una experiencia. Y esto también me conlleva toda una transformación cultural. ¿Por qué? Porque dejo de pensar desde el escritorio para sumergirme en el ambiente donde está la persona a la que yo quiero mejorarle la experiencia. Para que se den una idea, imagínense, casi todos somos más o menos usuarios de banca. Todos interactuamos con las páginas web de los bancos. Entonces, cuando queremos sacar un crédito, cuando queremos hacer una transferencia, hay un montón de servicios. Entonces, piensen ustedes la experiencia que viven a la hora de trabajar con un banco. Los bancos están en toda esta transformación de mejorar esa experiencia. ¿Por qué? Porque seguramente muchos serán como yo, que de finanzas no entienden nada, y cuando empiezan a ver un montón de explicaciones financieras, bueno, les cuesta. Entonces, todo este proceso que están haciendo las empresas involucra el hecho de que las personas se sientan más cómodas a la hora de interactuar con la empresa de la cual están pensando o queriendo un servicio. ¿Hasta ahí se entiende? Tengo el chat vacío. Bueno, Camila, Matías, avísenme si hay algún comentario. Espero que el vacío sea porque se está entendiendo. Entonces, muy bien, modelo centrado en las personas. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí veo en el chat algo. Yo no. Sí, todo bien, sí, perfecto. Javier Megatech, estamos en algunos procesos. Ok, se entiende. Bueno, muy bien, genial. Javier, cuando decís yo no, no sé si es lo de transformación, perdón, o si es lo de centrado en las personas. Bueno, después acláralo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Otro ejemplo. Antes, cuando nosotros diseñábamos un producto o un servicio, y esto lo hacíamos todos, lo hacíamos desde el escritorio, y lo que hacíamos es pensábamos en el producto y queríamos el mejor producto, que tuviera las mejores características para un cierto público al que nos estábamos dirigiendo. Entonces nos concentrábamos en, por ejemplo, en este caso en una bicicleta, en que tenga el mejor asiento, las sillas más cómodas. Hoy nos estamos centrando en vivir la experiencia que viven nuestros usuarios, ¿sí? Para sacarlos, estamos yendo del ejemplo de banco al ejemplo, por ejemplo, de turismo, ¿no? Donde una persona va a usar la bicicleta para recorrer ese hermoso paisaje. Entonces, la mejor forma que yo puedo entender cuál es la mejor bicicleta para él es
viviendo esa experiencia, conociendo qué le pasa a esa persona y qué necesidades tiene y cuál es el motivo por el cual elige este tipo de bicicleta. ¿Por qué? Porque la mejor experiencia que alguien tiene se convierte en la experiencia estándar. Y si no, piensen, por ejemplo, cuando ustedes contratan un hotel y si contratan 2 veces un hotel, por ejemplo, 3 estrellas, pero en uno le dan un servicio y en otro, además de darle un servicio, lo conocen como cliente y le brindan servicios adicionales, ¿a cuál volverían? O si en uno encuentran que está más limpio que el otro, ¿a cuál volverían? Entonces lo mismo, cuando no sepan cómo imaginarse esto de la experiencia del usuario, piénsense ustedes como usuarios de sacando un pasaje, yendo a un hotel, sacando un crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dijimos que este mundo, que ahí van a ver otra palabra que me gustaría que tengan en mente, que es el mundo VUCA, que es un mundo que es un mundo volátil, que es un mundo ambiguo, donde las cosas no son predecibles como antes que todo yo sabía lo que hacía y cómo terminaba. Hoy no es tan así, que también es un mundo que se trabaja desde un liderazgo ágil, tomando estos conceptos que estamos trabajando. Hablamos de que esta nueva mirada del mundo ágil está centrado en las personas. Otro tema muy importante es el tema de los equipos creativos que los nombramos al principio. ¿Por qué hablamos de equipos creativos? ¿Por qué hablamos de diversidad de conocimiento y trabajo colaborativo? ¿Qué es lo que ese circulito quiere decir? Hablamos de esto porque hoy, como decíamos antes, necesitamos equipos que generen productos innovadores, pero esos productos o servicios innovadores van a salir de equipos que tengan un ambiente donde realmente puedan crear. Para poder ser creativos, esos equipos necesitan de diversidad de conocimientos. Si yo me junto con gente, por ejemplo, yo ingeniera, me junto con todos los ingenieros, probablemente salga algo mucho menos rico que si me junto con un psicólogo, que si me junto con alguien experto en diseño. Entonces, eso empieza a tomar un color diferente porque cada uno ve la misma idea o el mismo problema cuyo prototipo de solución al cual queremos llegar, lo ve desde diferentes puntos de vista. Entonces eso hace una sinergia y una riqueza que es mucho mayor que si lo hago solo o si lo hago con un equipo de gente que piensa exactamente igual que yo. Otro tema importante dentro de lo que es la diversidad de conocimientos es sumar y hacer trabajo colaborativo, o sea, sumar gente de diferentes, por ejemplo, si estoy en un área, de otras áreas. Y también, por ejemplo, sumar gente de mi proveedor o sumar gente de mi cliente. ¿Por qué? Porque lo mismo que con la diversidad de conocimientos, ellos van a tener una experiencia distinta sobre esta misma problemática o idea que quiero, digamos, con la cual quiero llegar a un prototipo de solución que mejore esa experiencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mundo ágil, hablamos de equipos creativos, hablamos de diversidad de conocimiento y hablamos también de sumar a la mesa gente que colabore con nosotros en diferentes momentos. Nosotros podemos tener un equipo base, trabajamos todo el tiempo, pero después llamar a colaborar lo que decíamos, a un proveedor, a un cliente, a alguien de otra área. ¿Por qué? Porque sus miradas nos van a sumar. Todos estos conceptos nos llevan al concepto de mejora continua, que es otro concepto que, digamos, en Agile es muy interesante porque es el concepto de vivir en beta, ese mundo que siempre estoy prototipando. Y acá, antes de iniciarme en esta filmina o slide, una cosa que les quiero comentar es, por ejemplo, para que se imaginen ese mundo en beta, ¿ustedes creen que cada producto que sale a la calle es la versión final de ese producto? La gente que diseña esos productos aprende a partir nuestro. O sea, por ejemplo, usando un teléfono como nosotros lo usamos, la gente que lo desarrolla está aprendiendo. Entonces, ese es el mundo en el que, genial, me encanta, ese es el mundo en el que vivimos hoy. El mundo donde la perfección no es lo que estamos buscando, sino justamente ir aprendiendo de nuestros propios clientes y de nuestra propia experiencia también. Entonces el concepto de mejora continua pasa a ser algo muy interesante dentro de lo que es el mundo Agile. Con lo cual, este infinito que van a ver aquí
tiene que ver con esto de observar a mi cliente, o a esa, más que a mi cliente, porque podemos hablar de cliente interno, externo, usuario, comunidad, depende de qué industria en la que nos movamos. Por ejemplo, si hablamos de gobierno, va a pensar en la comunidad, en el vecino. Si hablamos de una empresa, va a pensar en su cliente, en un cliente, por ejemplo, interno, que puede ser otra área a quien yo le brindo servicio, o un cliente externo a quien le vendo un producto o servicio. Si pienso en un colegio, puede pensar en sus alumnos o en sus docentes o en los padres de los alumnos como sus clientes, ¿sí? Entonces, en esa gran variedad y en ese gran ecosistema que depende mucho de cada industria, cuando yo elijo un modelo de persona que va a representar un grupo de personas a las cuales yo les voy a mejorar la experiencia, es donde digo que tengo que centrarme en esa persona y observar en ese mundo donde está viviendo, ¿sí? Una vez que yo observo la situación, obviamente esta observación digamos, la puedo hacer simplemente observando, o también puedo generar encuestas, puedo generar otras herramientas que me permitan entender el mundo de esa persona, ¿no? Sin interferir, o sea, con esta escucha activa de poder observar, poder preguntar y no opinar, ¿no? Sino realmente ser un observador de la situación. ¿Para qué? Para volver con mi equipo, reflexionar y crear un prototipo que solucione esa problemática que encontré o mejore esa experiencia, porque por ahí muchas veces los mejores productos no salen de problemáticas que nos planteamos, sino de cosas que vemos que funcionan, pero de repente encontramos una mejor manera de que nuestro cliente viva esa experiencia. Entonces, por eso el concepto de mejora continua, empezar a tener esa escucha y esa mirada, donde yo detecto no solo puntos de dolor, cosas que a ese usuario le molestan, sino oportunidades de mejorar. ¿Hasta ahí bien? Ahí está, le conecté el audio ¿Sí? cifrado, no vi ninguna pregunta rara, ni acá ni en YouTube, que vengo siendo las dos páginas. Buenísimo. Genial, entonces sigo. Bueno, muy bien, ¿por qué esto del mínimo producto viable? Y esto es algo que siempre que surge en las conversaciones. Cuando uno empieza a trabajar en este mundo ágil, donde empieza a interactuar con por ejemplo, supongamos yo tengo un cliente y estoy desarrollando algo para ese cliente. Muchas veces lo que sucede es que cuando es algo nuevo, ese cliente se imagina, por ejemplo, un auto, ¿sí? Que necesita un auto, necesita movilizarse y necesita un cierto tipo de auto. Pero ¿qué pasa? Como yo empiezo a co-crear con él desde el primer momento, donde defino qué es lo que él, digamos, él me va a definir sus características que él entiende que necesita. Pero esta co-creación que hacemos juntos, donde este infinito, que es esto que digamos también se puso de moda, que es iterar, ¿no? Que básicamente es que nos reunamos, por ejemplo, entre cada 2 semanas o un mes, dependiendo de la cantidad o de lo grande que sea el proyecto. Yo cada vez que creo un prototipo, que ahora después vamos a ver lo que es un prototipo, ¿no? Que no es nada complicado, sino, por lo menos al principio, cuando creo algo que es un prototipo de solución y se lo muestro, a partir de este mostrarle a él qué es lo que yo fui observando, reflexionando, y lo que entendemos es la mejora de la experiencia, empezamos a tener una conversación que es continua en el tiempo y que le permite a él también aprender que a veces lo que él creía que necesitaba no es realmente tan así. ¿Por qué? Porque nos ha contratado por nuestro conocimiento en algo en particular, ¿no? Entonces, cuando vamos generando esta vivencia, lo que puede llegar a pasar, como muestra en el segundo caso, es que nosotros vamos a mostrar un producto mínimo viable, ¿no? Esto significa un producto que satisface un poco digamos, de que es viable, digamos, que se puede implementar, y que satisface las necesidades de esa persona y además está alineado con su negocio. Entonces, supongamos que esta persona dijo que quería un auto. Si yo empiezo el proyecto tradicional y de repente construyo la rueda, construyo pongo las 2 ruedas, la carcasa, y al año llego al auto y nunca interactué, quizás lo que puede pasar, más que esa cara feliz, es que el cliente diga, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo me imaginaba. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a interactuar, como en esta segunda imagen, y digo, está bien, vos necesitas movilizarte, sabemos que querés un auto, pero necesitas movilizarte.
Entonces lo primero que te doy es algo que podés usar, que es una patineta. Bueno, no es lo que quería, pero empiezo a ver que soluciona parte de los problemas que yo tenía. Vuelvo con un monopatín. Obviamente le mostré la patineta, hicimos una devolución, seguimos trabajando, volvimos con un monopatín. Capaz que ni siquiera llegamos al auto, capaz que cuando llegamos a la moto, el cliente dice, ¿sabes qué? Yo con esto estoy perfecto, y aparte me solucionaste el problema de estar estancado en pleno caos de autos de la ciudad de Buenos Aires, o de donde estemos en el mundo, pero en una ciudad donde sabemos que andar en auto es bastante caótico en horas pico. Entonces, quizás hasta el cliente aprende que hay cosas que le sirven, le mejoraron la experiencia y no necesita otras. Y ha descubierto que a partir de esta interacción hay otras cosas que no había tenido en cuenta, porque obviamente, como decíamos antes, en un equipo que es creativo, con diversidad de conocimiento, esto empiezan a surgir otras posibilidades, otras ideas, que en realidad no voy a tirarlas, voy a dejar en el banco de ideas, y probablemente surja que lo que yo primero pensaba que era lo que sí o sí necesitaba, no termine siendo tan así, y descubra que necesito otras cosas aparte de llegar a tener esta experiencia, por ejemplo, en el caso de la moto. Entonces es muy rico y genera muchas cosas muy interesantes. Por eso, y hasta ahora seguimos, pero digamos, una cosa que yo siempre los invito es, de todo lo que hablemos, que obviamente, como dijo Matías, esto va a ser muy, 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 digamos, a gran nivel, porque no vamos a poder bajar, pero voy a intentar mostrarle, aunque sea un paso a paso, básico. Intenten aplicarlo en algo chiquito. Siempre traten de aplicarlo en algo chiquito. ¿Por qué? Porque lo que tiene de bueno toda la metodología es que es muy visual, es muy creativa, y si uno elige una sola cosita y empieza a aplicarlo y le da resultado, después va a querer seguir estudiando. Material hay de sobra para estudiar estas cosas, o cursos hay de sobra. El tema es saber que ponerse como objetivos pequeños para empezar a probarlo y ver si realmente a uno le da resultado. Bueno, muy bien. Entonces, que hasta ahora hemos hablado de transformación digital, un poquito para que se entienda de qué se está hablando, sobre todo porque se puso de moda y de repente todo el mundo piensa que estamos en transformación digital y no es tan simple como se dice, ya lo vieron antes, digamos cuáles son los objetivos, es una gran transformación en toda la empresa, de punta a punta, y hablamos de las bases de la cultura ágil, a grandes rasgos. Bien, obviamente la cultura ágil tiene principios, tiene valores, tiene un montón de cosas que ya después, si les interesa, se pueden seguir metiendo. Ahora vamos a ver cómo haríamos para hacer esto que les decía, probar un poquito para ir de una idea o de un problema que tengamos a un prototipo de solución, ¿sí? Para, aunque sea, dejarles esto para que empiecen a jugar. Bien, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar un equipo, ¿sí? Tratar de pensar en un equipo, en el equipo chiquito que va a estar durante todo el proceso, no pueden salir ni entrar nadie, la idea es que sea un equipo que esté junto, que sea autodirigido, no que tenga un líder que baje líneas, sino que el equipo tome las decisiones, eso es sumamente importante. Luego, y obviamente alguien que facilite y estudie la metodología para ayudarlos a aplicarla lo mejor posible, pero digamos, básicamente un equipo autodirigido y con diversidad de conocimientos, con lo cual acá los invito a que si es algo interno de la empresa, busquen gente de otras áreas. Entonces hagan como lo que nosotros llamamos una task force, digamos, un equipo con varias personas de diferentes áreas. ¿Para qué? Para solucionar un problema específico que ahora en el punto 2 definiríamos. Y lo que vamos a hacer es, tenemos una forma muy sencilla para definir un problema, y ya van a ver por qué. Definir el usuario, después haríamos un mapa de empatía, que es donde nos vamos a entender a quién les mejoraríamos la experiencia. En el punto 4 vamos a hacer una inmersión en el contexto y entender cuáles son aquellos puntos de dolor, oportunidades que detectamos. En el quinto haríamos una etapa de ideación basado en qué, en esos puntos de dolor u oportunidades que encontramos. Y en el sexto prototiparíamos una idea. Entonces, si no hay dudas hasta acá, nos vamos a empezar a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de definir el problema o la solución. Bien.
Una frase muy simple que a nosotros nos funciona muchísimo cuando hablamos, cuando queremos definir el problema, ya les digo, puede ser un problema o puede ser una idea que tengamos que queramos implementar, es definir una frase que es así: alguien necesita algo concreto que no tiene para lograr una mejora. Pero esto tiene un truco. Primero tenemos que pensar en el alguien, ¿sí? Cuando dice alguien es fulanito de tal lugar, con tales características socioeconómicas, de edad. Piénsense como si fueran una persona de marketing que tuvieran que lanzar un producto o servicio al mercado. Bueno, yo necesito verle la cara a ese alguien. De hecho, después de hacer esto en un ejercicio la semana pasada con una pyme, descubrimos que en realidad lo que tenía súper claro qué quería sacar, pero no sabía a quién le iba a mejorar la experiencia. Tuvimos que volver para atrás y decir, antes que nada, hagamos el diseño de lo que se llama persona, ¿no? De la cara, el nombre, ciudad, socioeconómico, cultura, todo lo que implica entender quién es mi público objetivo, ¿no? Entonces, me sirve para eso también, para no hacer algo para alguien que realmente después no va a hacer. Necesita. Cuando hablamos de necesita y ponemos algo concreto, no es una solución, no necesita una aplicación, necesita algo, que ahora ya les voy a poner un ejemplo, y este es otro truco también que tiene la frase, para lograr una mejora. O sea, nosotros en general cuando diseñamos no pensamos en el beneficio de esa persona que va a recibir esa solución. Entonces, necesitamos entender cuál es el beneficio, pero lo más importante que tenemos que chequear, porque acá estamos haciéndolo desde el escritorio, esto va a ser una hipótesis hasta que lo probemos con todo el proceso, ¿cuál es el beneficio para que él realmente, por el cual él pagaría, básicamente? O sea, imagínense que muchas veces nosotros hacemos proyectos y pensamos, uy, le voy a dar esto a un cliente. Y el cliente pues te dice, pero ¿por qué? Yo eso no te lo voy a pagar, si yo eso no te lo pedí. Entonces, para que no nos ocurra eso, y por eso la interacción todo el tiempo, lo que tenemos que comprobar, o sea, luego, es que realmente esta mejora, este beneficio que la persona va a obtener a la hora de que yo le cubra esa necesidad, realmente es lo que él llama beneficio, ¿sí? Entonces, por eso es una frase súper sencilla, pero con algunos trucos. Entonces, el alguien, el no poner una solución concreta, porque si no mato la creatividad. Si yo digo, no, fulanito necesita una aplicación, mate la creatividad de todo el equipo, porque ya le dije cuál era la solución. Y quizás ni siquiera era esa. Para un beneficio, pensar en ese beneficio. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué? Preguntas que me puedo ir haciendo, alguien necesita, qué necesita, y estamos seguros que es la mejora que esa persona necesita. Te ¿Sí? interrumpo 2 segundos, Paola. Hay un Dale. comentario, pregunta, que hay que preguntar, o sea que hay que focalizar el target. Exacto, sí. Lo primero que tengo que entender es a quién le voy a mejorar esa experiencia. Y a ver, mucha gente me va a decir, ay, pero yo tengo más de una persona. Bueno, no, focalicemos en una. Después, una vez que la metodología nos salga, o sea, que la sepamos aplicar, es simplemente cambiar el foco de a quién me estoy dirigiendo. Pero lo primero que necesito entender es a quién le voy a mejorar la experiencia. Y les doy otro ejemplo. Si yo estoy, por ejemplo, implementando un software nuevo en una empresa, mucha gente me dice, no, porque el director de software, el director de tecnología está re de acuerdo. Sí, genial, pero yo lo que quiero ver es cuál es el día a día de la persona que aprieta el teclado y hace que el producto salga, por ejemplo, o que algo se dispare, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer usuario que tiene que estar comprometido es la persona que es a la que yo le voy a cambiar el sistema. Y muchas veces, como estos ejemplos hay millones, ¿no? Pero digamos, el primero, uno de mis usuarios al que voy a analizar y voy a entender cómo mejora la experiencia, es a esa persona que hoy está acostumbradísima a su sistema y no le ve de movida, porque todos nos resistimos a los cambios, que el cambio lo vaya a beneficiar. Entonces, ¿cómo logro yo que él sienta que realmente eso es una mejora? Sea porque, no sé, lo hace en menos tiempo, porque le facilito el análisis de datos, por lo que sea. Pero esa es una de las personas que va a ser uno de mis usuarios a analizar. Entonces, sigamos.
esto es algo súper común, ¿no? Generalmente nos pasa que la gente dice, no tengo datos para tomar decisiones adecuadas y es un problema porque pierdo oportunidades. Entonces, un ejemplo de planteo podría ser, Rodrigo, jefe de producción, acá falta de la empresa tal, necesita mejorar sus decisiones para optimizar los tiempos de producción y mantener las demandas de sus clientes. Como un modelo de ejemplo que podrían utilizar, ¿sí? Pero digamos, siempre que no pongan una solución concreta y piensen en el beneficiario y tengan en claro quién es, la frase la van a poder armar sin ningún problema. Entonces, ¿qué sería el mapa de empatía? El mapa de empatía es el lugar donde yo empiezo a ponerme en los zapatos y en la piel de esa persona, de ese usuario. Entonces, este es un ejercicio que se hace en grupo. Ah, perdón, una cosa. Cuando yo tiro esta pregunta, todos los ejercicios que se hacen en Agile, sea cual sea, los primeros 5 minutos, ven estos papelitos, cada uno en silencio, sin hablar, lluvia de ideas, tira lo primero que se le ocurre en, digamos, una idea por papel. Entonces, por ejemplo, yo diría, alguien, y yo pienso, no sé, una característica del alguien y la pego, una característica de algo concreto que no, o sea, de una necesidad y lo pego, y así todos, cada uno del equipo, 5 minutos, lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de generar creatividad, si yo estoy escuchando, si yo por ejemplo digo, a mí me parece que él necesita, no sé, mejorar sus decisiones, alguien va a decir, no, Paula, él no necesita eso. Y empieza una discusión que me mata la creatividad. Si alguien dice, no, necesito una aplicación, listo, ya está. Seteamos todo que era una aplicación, se acabó la creatividad. Entonces, lo que se genera en los ejercicios con esos 5 minutos de lluvia de ideas es que cada uno saque lo que cree realmente y después de esos 5 minutos hay un proceso donde juntamos las ideas comunes y ahí sí decimos, ahí lo que vamos a descubrir muchas veces es que hay ideas que no las habíamos pensado y que están muy buenas, y uno dice, ¿por qué pensaste esto? Y ahí sí las discutimos. Entonces, una vez que todos discutimos todas las ideas, definimos cuál es la frase final. Pero con eso no maté la creatividad previa. Y eso se hace en todos los ejercicios. Disculpen que me había olvidado explicarlo. Bueno, entonces, un desarrollo de mapa de empatía es ponerme en estos zapatos del usuario y hago lo mismo. Cada uno durante 5 minutos al principio piensa, si fuera Jorge en esta situación que estamos observando, o que esta idea o este problema que queremos cambiar, que queremos mejorar, ¿qué diría, qué piensa, qué siente, perdón, qué dice, qué piensa, qué siente y qué hace en esta situación? Obviamente hay cosas que yo ya pude haber observado, como dice ahí, que es qué dice y qué hace, si yo estoy observando a esa persona, o a esas personas que son el modelo que estoy estudiando. Pero también hay cosas que voy a deducir, como por ejemplo qué piensa y qué siente. Y eso a veces es más una percepción, pero está muy bueno porque yo me estoy poniendo en los zapatos de esa persona. Entonces yo puedo empezar a pensar o a deducir qué piensa y qué siente, que generalmente no es ni lo que dice ni lo que hace. Te está empezando a escuchar bajito. Pau, perdona, te interrumpo. Te está escuchando bajito. Perdón, ¿ahí mejor? Sí, es mucho mejor. ¿No? Ah, perfecto. Porque muchas veces lo que va a pasar es que si está delante de su jefe, ni va a, o sea, todo lo que diga y haga va a ser diferente probablemente, o no, pero puede ser diferente a lo que piensa y siente. Entonces es muy importante esto. Entonces, lo mismo, 5 minutos, cada uno pone lo que cree, y después juntamos las ideas comunes y las discutimos. ¿Qué vamos a buscar en este cuadro y en un montón de herramientas que tiene Agile? Pero bueno, en este caso, como no tenemos mucho tiempo, les voy a mostrar algunas básicas. Lo que vamos a buscar son puntos de dolor, que son las cosas que podríamos mejorar de su experiencia, ¿sí? Y también vamos a buscar oportunidades, porque a veces nos pasa que observando nos damos cuenta que hay cosas que, por ejemplo, la persona hace que podría evitarse y mejorarle su experiencia. Y no es algo que él note como un punto de dolor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar son esas dos cosas. ¿Qué cosas le aprietan el zapato y qué cosas podríamos mejorar? Y eso ya es mucha información. Y lo mismo, esto es una hipótesis. Yo luego tengo que ir y contarle a Jorge, mira, yo observé esto y me parece que esto es lo que a vos te molesta o esto es lo que podríamos mejorar. Y ahí escuchar, ¿no? Ahí empieza la escucha activa de decir,
que Jorge nos diga, la verdad que sí, o no te diste cuenta de otra cosa. Entonces empiezo a interactuar y empiezo a como a nutrirme y a saber si esa hipótesis que yo hago basado en mis observaciones y en mis deducciones son reales o no. O sea, me salí del escritorio para escucharlo a Jorge, ¿sí? En este caso le puse el nombre a Jorge, lo bauticé, de mi usuario. Bien, Daniela, que dice, pero lo que piensa y siente se valida con el usuario o solo se mantiene como supuesto. No, lo que se hace es justamente eso, se agarra toda esta información y uno dice, mira, Jorge, basado en lo que vimos, en lo que observamos, en lo que, en todo el proceso que vos hacés, nos damos cuenta que acá esto se te complica o en esto podríamos ayudarte a que se haga en menos tiempo, y entonces no se opina, sino se escucha. A partir de la presentación que nosotros le hacemos, él responde, nosotros nos llevamos toda esa información y la llevamos y la usamos para seguir mejorando toda la situación. No sé en dónde están ustedes, pero acá está lloviendo terriblemente, espero que no afecte la comunicación. Bueno, entonces, esto sería como un mapa de empatía, lo mismo les contaba, que le había dicho que se lo iba a poner en inglés por si lo encuentran, se llama Empathy Map. Digamos, cuando lo hagamos en equipo, porque así es como quedaría cuando lo hagamos en equipo, esto de los post-it que les comentaba, cada uno con su idea, quedaría como esto, y después juntaríamos las ideas comunes y buscaríamos esos puntos de dolor y las oportunidades. Hasta ahí bien, porque les tiré un montón de información. Hasta ahora ningún comentario más que ya repasamos. Genial. Bueno, entonces, cuando uno encuentra los puntos de dolor, o las problemáticas o las oportunidades, van a ver que yo ahí dividí en dos, ¿no? Y puse algunos puntos de dolor y oportunidades como si hubiéramos hecho este ejercicio. Bueno, ¿qué sucede? Yo no puedo trabajar todos, porque no nos da el tiempo. Entonces lo que tengo que hacer para poder empezar a generar una etapa de ideación es elegir 2 o 3 que quiero trabajar. ¿Por qué me paro en este? Porque hay una cosa que es súper importante. Toda la metodología es súper visual y lo ideal, no en estos tiempos de pandemia, que estamos todos virtualizados, pero también lo podemos hacer de forma virtual, es dejarlos en un lugar. O sea, la idea es que todo esto no se pierda. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que descubrimos cosas que nos van a ayudar a mejorar otras experiencias que hoy no podemos trabajar. Entonces, todo esto queda en un banco de ideas. ¿Sí? Si estuviéramos en la oficina, todo esto quedaría pegado en la pared y sería ideal porque lo veríamos constantemente y podríamos ir actualizándolo. Pero la idea es esa, que no tiremos esto porque esto fue un ejercicio donde salieron ideas que hoy quizás no podemos encarar, pero quizás en un futuro sí. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, yo puedo encarar hoy quizás la trazabilidad de productos, pero no puedo encarar trazabilidad de productos y fidelidad de clientes. Es como que son dos cosas que no, o sea, están unidas, pero hoy no las puedo trabajar juntas. Entonces quedan en ese banco de ideas. Bueno, cuando una vez que yo elijo, por ejemplo, en este caso yo elegí dos problemas, perdón, un problema, no, 2 problemas, los puse en color distinto. Bueno, 2 problemas para trabajar. Y digo, bueno, a partir de esto, lo mismo. Todos disparo. Técnicos colapsados, líneas colapsadas, poco tipo de fallas, listo. Todos a pensar ideas para solucionar esta problemática. Lo mismo, 5 minutos de ideas, cada uno tira. La idea acá es que cada uno tire lo que se le ocurra, ¿sí? Si cuanto más loco, mejor, porque a veces salen las mejores soluciones de esas cosas que uno tira que dice, ¿y esto por qué se me ocurrió? Y después cuando empieza a charlarlo en grupo surgen cosas, o sea, mi idea le dispara a otro una solución que termina siendo súper innovadora. Entonces, importante lo mismo, 5 minutos de ideas y después lo mismo buscamos las ideas comunes, charlamos las que no son comunes y definimos con cuáles nos gustaría avanzar. Pero ¿cómo definimos con cuáles nos gustaría avanzar? Acá hay otra herramienta que no la puse, pero se las cuento que está buena, es porque son muchas herramientas. Uno usa de Agile las herramientas que le sirven, hay millones, ¿no? Porque van a ver que Agile es un batido de Lean, Kanban, Scrum, o sea, hay un montón de herramientas. Lo interesante acá es cuando uno empieza a jugar, dice, para este caso voy a usar esta herramienta, ¿no? Bueno, una herramienta que nos ayuda en cualquier caso a seleccionar ideas es definirlas por la importancia. A ver si me deja dibujar esto, porque yo sé que acá me deja dibujar. ¿Dónde está?
Annotate, no tengo acceso a eso, bueno, no importa. En un lugar, digamos, en uno de cuando yo hago un cuadrito, en uno va la importancia para el usuario y en el otro va la factibilidad técnica y de recursos. O sea, básicamente es la idea va a quedar en algún punto de esos ejes según cuánto le mejore la experiencia del usuario y cuánto más fácil o menos fácil sea de implementar, ya sea por presupuesto, por recursos, por tecnología, etc. Y acá, si hablamos de clientes, es importante que seleccionen ideas fáciles de implementar con mucha facilidad, con mucha mejora para el usuario. Sí, buenísimo, pero recuerden que si yo hice eso y estoy compitiendo contra otro, enseguida alguien lo va a copiar porque es técnicamente y con recursos no tan altos poder implementarlo. Entonces las ideas que vamos a implementar esas, pero vamos a ir buscando esas ideas donde sean muy buenas porque le mejoran la experiencia al usuario, pero quizás no sean tan fáciles de implementar porque, bueno, necesito un caso lo que sea como un caso de negocio, ¿no? Entender qué recursos lleva, qué tecnología, o sea, no imposible, pero sí que sean como más innovadoras, porque eso me va a dar una ventaja si es que estoy compitiendo en el mercado, ¿no? Pero bueno, básicamente se descartan por esas. Una vez que yo elijo, ¿hasta ahí se entendió? ¿Me expliqué bien? Porque no lo pude dibujar. Hasta ahora vamos bien, no hay ninguna consulta. Sí, buenísimo. Dale, genial. No, porque es un tema interesante esto de entender qué ideas selecciono, ¿no? Y por qué ideas que están buenísimas implementar, pero yo necesito ideas que sean innovadoras y estratégicas, porque eso me va a dar un diferencial si es que estoy compitiendo. Bueno, entonces, una vez que selecciono la idea, acá les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, es un primer un segundo, un tercer prototipo, pero podría ser un primer prototipo. A ver, cuando uno habla de un prototipo de solución, habla de algo, el primero tiene que ser algo. Yo puedo hacer un bollito de papel y tirarlo a la basura y que no pase nada si alguien me dice, no, ¿sabes qué? La pifiaste, no vamos por ahí. Que es muy improbable que salga, porque yo vengo trabajando con el cliente, entonces nadie me va a decir, no, ¿de dónde sacaste eso? Probablemente me digan, es así, pero bueno, me gustaría tal cosa, me gustaría tal otra, o yo me imaginaba esto, y ahí voy conociendo, piensa que esto fueron 2 semanas de trabajo, ¿no? Entonces voy conociendo más a esa persona a la que yo le estoy mejorando la experiencia. Entonces, un prototipo, el primero, el segundo, puede ser una hoja de papel, contar una historia, es contar cómo va a ser la nueva experiencia. ¿Por qué? Porque yo no me voy a alargar a diseñar nada hasta no empezar a ver que realmente lo que craneamos con el equipo, basados en la observación y basados en este trabajo previo, realmente es algo que el usuario, digamos, al que le estoy mejorando la experiencia y el cliente en general realmente quiera o le parezca que es factible. Entonces voy de a poco. O sea, por eso se habla de que el primer prototipo puede ser o contar una historia de la nueva experiencia, o mostrarles en este caso como tarjetas dibujadas, pero nada que me haya, digamos, llevado demasiado recurso, ni económico, ni de personas, ni nada demasiado complicado. Es un primer acercamiento para entender que estamos yendo por el lugar donde realmente, digamos que es correcto la hipótesis que hicimos basado en todas las observaciones y que realmente esta sería un camino del usuario posible, ¿sí? Cuando se habla de camino del usuario, que es otra herramienta que van a ver en la parte de design thinking digamos, que se llama así la metodología dentro de lo que es la parte de Agile, que es más la parte de descubrimiento, de ir de esta idea a un prototipo, la idea es justamente esta, ¿no? Empezar a prototipar cosas simples para empezar a mostrarle al usuario qué es lo que va a vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando habla, digamos, hay gente muy visual, yo por ejemplo soy muy visual, a mí si me lo cuentan probablemente me olvide la mitad de las cosas, otras personas no. Entonces yo necesito que ese usuario y ese cliente en general vea lo que estoy haciendo, vea lo que se nos ocurrió, para poder empezar a diseñar sobre seguro, o sea, seguir desarrollando esta idea, mejorando este prototipo hasta que realmente sea algo, por ejemplo, si en el caso de una aplicación, que sea como la parte que va a ver el usuario de la aplicación, para no desarrollar y invertir horas en vano, ¿sí? Entonces, esto es básicamente, para que sea una idea, un prototipo de solución. O, si quieren, como habíamos visto antes,
Un prototipo podría ser esto, la patineta, el monopatín, la bicicleta, y ahí ven cómo el prototipo sí va necesitando más inversión, pero bueno, yo ya ahí estoy más seguro porque ya el cliente fue, y acá volvemos con lo de mínimo producto viable, fue testeando las cosas que yo le fui entregando, porque una rueda, como en el dibujo arriba, no lo pudo testear, pero si yo le doy un monopatín, ya se puede mover, con lo cual empieza a testear lo que va a ser su producto final, ¿sí? De alguna manera. Entonces, volviendo a esta parte, acá. Hablamos de centrar a las personas, hablamos de equipos colaborativos, de sumar gente fuera de nuestro equipo, de sumar gente con diversidad de conocimiento, y hablamos del mundo en beta, ¿no? De esto de observar, reflexionar, crear y aprender digamos, de lo observado. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, igual había una pregunta, Héctor, que pregunta cómo se llamaba la herramienta que define por importancia o facilidad de implementar. Es la grilla de priorización. Si la buscan es, ¿cómo se llama? La grilla es grilla, ay, no me acuerdo el nombre en inglés. Bueno, no te preocupes, yo se las mando. Es la grilla de priorización. No me acuerdo cómo se llama en inglés por si la buscan y la encuentran en inglés, pero probablemente en español la van a encontrar. Hoy en la verdad que googleando se encuentra de todo en todos los idiomas. Pero bueno, a veces pasa que cuando lo traducen, nada, se traduce de diferentes maneras. Pero es la grilla de priorización. Pero básicamente es eso, es definir por importancia para el usuario, o sea, cómo le mejora esa idea, la experiencia al usuario y qué facilidad tengo para implementarla. Son dos ejes. Y entonces vamos ubicando con el equipo todas las ideas que surgieron. Y ahí, ¿cómo las ubicamos? Cuando uno discute las ideas, dice, bueno, esta idea, ¿cuán fácil es implementarla? Y cada uno va a decir, para mí mucho, para mí poco, ¿y qué pasa? Ahí van a surgir las conversaciones de decir, ahí voy con el Product Backlog, Erika, dame un segundo. Ahí va a empezar a surgir esto de que, ¿por qué para vos es fácil de implementar y por qué para vos es súper difícil? Entonces ahí es la diversidad de conocimientos, porque por ahí el que dice, no, esto es fácil de implementar, es porque es un especialista técnico, y para el que dice que es difícil, es porque no sabe técnicamente, pero por ahí cuando vamos con experiencia de usuario, la persona que estuvo observando dice, no, esto para el usuario no es importante, esto lo dijo y empezamos a usar todo lo que tenemos de información. Entonces, por eso es muy importante que las ideas las ubiquemos según esos dos ejes para ver sobre qué ideas vale la pena trabajar. ¿Hasta ahí bien? Bueno, y después, con el tema de Product Backlog, el Product Backlog es cuando yo ya tengo el prototipo, tengo tengo esta historia a grandes rasgos de lo que tengo que llegar, el cliente, Erika, lo que hace es nos cuenta todas las características que tiene, que por ejemplo, en este caso el auto, todas las características que él quiere en el auto. Eso es el Product Backlog, o sea, es todas las historias o todas las características, y todas, generalmente tratamos de tener historias de usuarios, ¿no? El por qué le mejoraríamos la experiencia a ese cliente. Entonces, todas las características de ese auto. Y lo que hacen cada 2 semanas los equipos cuando están implementando y desarrollando ese nuevo producto es decir, bueno, de todas estas características del Product Backlog, el equipo solo puede en 2 semanas implementar estas características. Entonces lo discute con el cliente y el cliente le dice, bueno, ok, que es en realidad lo que en Agile se llama Product Owner, ¿sí? Es el dueño del producto, que es el representante de nuestro cliente. Entonces él dice, bueno, ok, me parece bien, saquen primero la patineta, perfecto. Entonces el equipo durante esas 2 semanas trabaja desarrollando la patineta. Cuando entrega la patineta, volvemos al product backlog, supongamos que la patineta está perfecta y el cliente dice, me encanta y se la queda, bueno, volvemos al product backlog y ahí lo reordenamos nuevamente, porque puede ser que a partir de la patineta hayan surgido nuevas necesidades o el product owner se haya dado cuenta que lo que tenía como características, algunas ya están obsoletas. Nos pasa mucho
pasa mucho a todos, que cuando empezamos a desarrollar y a implementar, nos damos cuenta que hay cosas que quedaron obsoletas antes, o sea, antes de implementarlas. ¿Por qué? Porque como fuimos, Agile se basa en entregas pequeñas, ¿para qué? Para fallar antes y aprender, o sea, para fallar antes y aprender antes. Si yo te entrego una patineta y el cliente dice, no, a mí me gustaba en color rosa, por ejemplo, y en realidad la habíamos pensado en violeta, lo aprendimos, no necesito llegar al auto para que me diga, no, sabes que ahora cámbiame el color de todo el auto, por decir una pavada, ¿no? Entonces, esto es, aprendo antes porque fallo antes, y si no fallo, bueno, listo, se entregó esa característica y listo, perfecto, seguimos adelante con lo próximo. ¿Se entendió ahí? El concepto de Product Backlog. Ninguna pregunta. Buenísimo, buenísimo. Esto es como, ojo, esto es un alto nivel de cosas que estamos viendo, donde hay un montón de, hay dos etapas fundamentales. La etapa fundamental donde yo defino y prototipo después de observar y reflexionar, y otra es donde digo, bueno, este prototipo vamos a implementar, empezamos a implementar. Entonces, cuando empiezo a implementar, también tengo esas etapas de observar, reflexionar, porque yo voy aprendiendo a medida que implemento. Entonces, la primera etapa se llama Design Thinking, a grandes rasgos, ¿no? Y la segunda etapa yo puedo implementar, por ejemplo, con Scrum, puedo implementar con Lean, con Kanban, depende del equipo lo que quiera usar, pero digamos, más allá de la metodología en sí misma, que es súper interesante y súper amplia, es un batido de cosas que todos conocemos, no son cosas que no conocemos, o sea, y si no conocemos por el nombre, yo les aseguro que cuando vean la herramienta la van a decir, ah, sí, pero yo esto lo hago, pero de esta manera, no importa. El tema es que la metodología te ordena para esto, ¿no? Para trabajar en ciclos, te ordena como equipo, porque vos definís en qué trabajás, te hace co-crear con tu cliente. Entonces, los conceptos de pensar en el usuario, en el beneficio, en entregas pequeñas pero cíclicas, todos estos conceptos nos ayudan a ser más eficientes, y eso es lo rico que tiene la metodología. El tema de la colaboración, de la co-creación, el tema del prototipado. Prototipar en sí mismo es un montón de herramientas, o mismo user experience. El concepto de experiencia de usuario tiene hay expertos en temática de experiencia de usuario. Entonces digo, no se mareen con tantas cosas, sino traten de implementar esas pequeñas cosas que les gustaron, porque creo que ya estamos más o menos en la hora antes de que Matías me rete. Entonces, vayan pensando en esas pequeñas cosas que escucharon, que se les dispararon, que les gustó, y traten de aplicarlas. Van a ver que todos estos conceptos de colaboración, de trabajo en equipo, de prototipar, de aprender rápido, les van a ser muy útil y les van a empezar a mejorar les van a empezar a mejorar los trabajos en equipo, porque aparte es muy visual, como han visto la herramienta. Esto de lluvia de ideas, de permitir que se genere la creatividad, de armar un contrato social con el equipo, de entender que cada uno puede ver las cosas completamente diferentes. Nos ayuda también a conocernos, sobre todo en esta etapa donde estamos todos virtualizados y no es lo mismo que el cara a cara. Entonces, nada, digamos, lo que me gustaría dejarles es este disparador, y que puedan aplicar aunque sea una pequeña cosita, y si la aplican, envíennos lo que han aplicado, porque es lindo verlo. Justo le contaba a Matías antes que cuando hace una semana dimos un taller así muy chiquito también de disparador de 1 hora, y una persona lo agarró, o sea, ya tenía algo de conocimiento y lo aplicó y nos mandó el resultado y cambió una cosa en la empresa gracias a eso, y o sea, empezó todo un nuevo proceso con esta nueva metodología y nos encantó. Así que si lo hacen, mándenlo porque es interesante ver. Y ya les digo, cualquier cosa, yo estoy en LinkedIn, o Matías puede recibir alguna consulta en particular, no se preocupen. Seguramente Matías tiene un montón de recursos que también les puede seguir brindando. Así que vamos a la etapa de preguntas y respuestas, ¿les parece? Creo que nos quedan unos minutos, ¿no? Sí, Paula, hasta ahora, bueno, justo una persona preguntaba si esto quedaba grabado, aprovecho y les cuento que sí, mi idea es, este tipo de charlas nosotros las grabamos, las editamos y las subimos al canal de YouTube del banco, pero las van a poder visualizar desde nuestro sitio web, que es www.institutopyme.com.ar. Al final de la página hay un Padlet con todas las charlas que ya editamos hasta el momento y fuimos subiendo, que es una forma más fácil de ver todas las charlas.
Así que quédense tranquilos que en algún momento, de acá a 3 semanas o antes, ya estará esta charla subida. Me voy fijando en YouTube si hay una pregunta, pero hasta ahora no hay ninguna pregunta ya tampoco. Veo que una charla bastante intensa, mucho conocimiento, en poco tiempo, pero creo que sirve como disparador. Acá Javier. Sí, respondo a Javier, Sí. sí, que preguntó qué relación hay entre esta metodología. En realidad, Design Thinking se usa, o sea, es una de las metodologías que usa Agile. Como les conté antes, Agile tiene varias metodologías. Tiene Lean, tiene Kanban, tiene Design Thinking, Scrum, y uno puede hasta certificar. Por ejemplo, yo estoy certificada en Design Thinking y en Scrum, pero de repente no en Lean. O sea, uno elige también porque, a ver, yo implemento proyectos y elijo las herramientas que vibran más conmigo. Entonces, de repente, no siempre uso las mismas, pero hay algunas que siempre las uso. Entonces, ahí está la riqueza de Agile, que basado en esto y en algunos principios y valores, lo que hace es que te permita elegir de las diferentes metodologías cuáles son aquellas herramientas que más te sirven, digamos. Y como les decía, no es nada que no conozcan, seguro, porque, digamos, seguramente todos habrán hecho de alguna manera un seguimiento de actividades. Bueno, lo que tiene la metodología es que te ordena, va de un principio a un final ordenado, con diferentes herramientas que uno puede utilizar. No, Agile es una metodología, no es de IBM. Agile, IBM siempre tiene sus propias metodologías adaptadas, pero digamos, Agile es como un marco que tiene adentro un montón de metodología y es libre. O sea, hay un montón de empresas que trabajan con Agile y hay solo de Scrum se pueden certificar en diferentes organizaciones. No necesita, no es de IBM. Bueno, ahora creo que no hay más preguntas. Bueno, te mandaba un saludo a Gustavo, que está acá en las preguntas, que dice que es excelente charla, que me quedo pendiente. Gracias. Después en YouTube no hay ninguna pregunta hasta recién. Así que, como les dije, los invito a visitar nuestro sitio web y el Padlet precisamente porque ahí están todas las charlas que venimos dando todos los jueves y están editadas, las van a poder ver y revivir cualquier pregunta nos pueden hacer a nosotros, pero bueno, ahí ya con todas las charlas tiene un lindo combo para divertirse con todo tipo de charlas. Paola, bueno, como siempre, Ahí, muchas gracias. No sé si decime. no, justo ahí Javier preguntó cómo puede aprender. Javier, hay un montón digamos, de lugares donde se puede aprender Agile, depende, digamos, del idioma en el que lo quieras hacer. O sea, por ejemplo, está, digamos, por ejemplo, tenés scrum.org, tenés, o sea, podés ir hay muchas que dan Lean, o sea, no hay problema. Y ahí, si pones Agile y googleás, hay un montón de lugares donde se puede aprender. Hay lugares que son hasta gratuitos, como básicos, de la primera parte, ¿no? Básicos, donde pueden aprender metodologías ágiles. Por ejemplo, MediaDex.net tiene un curso de Agile básico, pero está muy bueno para sumergirse en la metodología y es gratuito. Digamos, después ya depende de ustedes lo que quieran profundizar y si quieren certificar. Las certificaciones no son gratuitas, obviamente. Y hay un montón también de certificadoras. Ahí Erika está poniendo también Certiprofesa, no la conozco, pero buenísimo, genial. Bueno, ahora sí, ya. Y no, gracias, Matías, gracias a ustedes. No, bueno, la verdad por estamos invitarme siempre. por este tipo de charlas. Creo que a la gente es de suma utilidad estos disparadores. Para después, como está pasando acá, seguirán investigando. Pues la charla fue muy interesante, la metodología es muy buena. Fue en apretadísima síntesis lo que pudiste hacer dado el tiempo. Por eso la idea era de sensibilización y de tips o herramientas para que la gente tenga de dónde agarrarse cuando vea algún problemita y tengan que solucionarlo. Como siempre, bueno, los participantes, los felicito por el tiempo invertido en esta actividad, tanto a los que están acá presentes en el Zoom como a los que nos están viendo por YouTube. Cualquier comentario, bueno, muchos tienen mi mail, así que no pueden hacer llegar a mí. Paola, una vez más, muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Un placer.